Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, DEVOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarle servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr. El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica le da la más cordial bienvenida a una sesión más de capacitación a través de su auditorio, el Auditorio San Mateo. Y bueno, hoy estamos con una charla muy bonita que tiene un tema que va creciendo y creciendo porque, como dicen los que saben, estamos en la era de la corrupción. Y entonces se hace muy necesario que los contadores privados, que son los que están registrando las transacciones, conozcan muy bien de este tema y por supuesto los contadores públicos que están el día a día revisando también este tipo de transacciones y que se han nombrado en Costa Rica como profesionales que tienen un alto contenido delicado en todo este tema que es la norma ISO 37001 y tiene que ver con el sistema de anticorrupción, el cual incluso el Instituto sobre Drogas ha dicho que es un tema de interés nacional. Y para eso tenemos acá a mi compañero de junta directiva, el querido señor Juan Carlos Malé, quien nos va a moderar esta charla porque tenemos dos importantes ponentes desde Colombia. Don Juan Carlos, ¿cómo me le va? Bueno, buenos días, don Kevin, muchas gracias. Bueno, empecemos de una vez porque de fijo la gente está muy contenta con este tema, entonces podemos irlo desarrollando. Pero antes recordar que estamos bajo el patrocinio de Cyberfuel con su sistema de facturación electrónica y también bajo el patrocinio al cual le agradecemos de Tecapro, que tiene un super sistema ERP, el cual contiene todos los módulos y de una forma integrada usted va a tener acceso a las plataformas para que realice un sistema de administración integral a través de Tecapro, a los cuales le damos las gracias. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, don Kevin. Buenos días a todos. Estamos muy agradecidos por el tema y por los ponentes que nos acompañan. En primera instancia, quiero presentarles a doña Mónica Vargas Salcedo. Doña Mónica representa a la firma Lemaitre Consultores, que es una firma localizada en Colombia, que su especialidad es la implementación de la norma ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Anticorrupción. Doña Mónica, ¿cómo está? Juan Carlos, y a todos nuestros escuchas o oyentes y a todas las personas que están hoy aquí presentes. Muchas gracias, doña Mónica. Doña Mónica, para comenzar un poco, para introducir el tema, cuando nosotros hablamos de la norma ISO 37001-2016,
Estamos hablando de un sistema de gestión de anticorrupción. Es un tema que por lo menos en nuestro país, en Costa Rica, el tema está lento, ¿verdad? Está apenas, estamos apenas en calentamiento, para decirlo de alguna manera, y en la primera parte lo que queremos conversar es con ustedes, que tienen más experiencia que nosotros en este tema, sobre la importancia y la necesidad de que los empresarios, las firmas, tengan este tipo de normas, ¿verdad? Primero hablando de las normas ISO, que son normas de estandarización, ¿verdad? Ustedes ya han avanzado un poco en el tema de certificación en Colombia, ¿es así, doña Mónica? Sí, pues acá lo que ha pasado en Colombia, un poco para contarles, es que las empresas han venido implementando desde hace más o menos como unos 5 años hacia acá, han venido implementando normas como la ISO 37001, que es especializada o habla de todo este tema antisoborno. Sin embargo, nosotros también por legislación hemos venido implementando todas las normas, las empresas han venido trabajando en la implementación de normas en la lucha contra la corrupción, es decir, estamos hablando de programas de ética, programas de transparencia, estamos hablando de los programas de cumplimiento o compliance, como se les llama también. Eso es lo que ha venido pasando en este último tiempo en Colombia. La 37001, todo el tema antisoborno, se ha venido trabajando tanto para el sector privado y el sector público. Sin embargo, ahora más adelante Alberto nos contará un poco más de la certificación y las empresas que se han venido certificando, porque lo que pasó acá, que creo que ha pasado en muchos países de América Latina, es que no hay tantas empresas certificadoras y un poco ha sido porque no es como tan fácil hacer la certificación. No sé si tan fácil o más como que las empresas no se han querido comprometer con ese tema de la certificación, ¿no? Entonces, pero ha venido evolucionando y Alberto más adelante nos va a ir contando de eso, pero sí las han venido implementando, el sector público también lo ha venido implementando ahora y se vuelve en la necesidad de que las empresas precisamente estén resguardando y estén protegiendo de alguna manera también su buen nombre. Estos programas han venido más también para que las empresas obviamente sigan fortaleciendo su lucha contra la corrupción y en este caso obviamente específico contra todo el tema de soborno. Sí, doña Mónica, acaba usted de mencionar un tema muy importante, ¿verdad? El tema de prevención es frecuente y nosotros hemos tenido recientemente episodios en Costa Rica relacionados con el tema de, digamos que pequeños escándalos, para llamarlos de alguna manera, ¿verdad? Noticiosos sobre casos de corrupción y soborno, presuntamente, para usar los conceptos que usan los abogados, ¿verdad? Bueno, mientras no se pruebe, son presuntos, ¿verdad? Vamos a ver si se materializan. Pero justamente hablaba usted de un concepto de prevención y realmente esa es la parte que para nosotros, desde el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, tenemos un elemento importante. Lo decía el señor presidente, nosotros los contadores privados hacemos los registros contables, vemos las cosas, no hay un documento que pase por las empresas, que no pase por las manos del contador, eso es una realidad, pero enfocándonos ya propiamente en la norma, a mí me parece que es un tema de resguardar la imagen y la integridad de la empresa y por consiguiente de los dueños o las juntas directivas y o accionistas de las organizaciones. Es más un tema de prevención, ¿verdad? Sí, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado, lo trabajamos en 3 frentes, estas implementaciones. Uno tiene que ver con todo el frente de prevención y allí podemos hablar, por ejemplo, de todo el tema de comunicación y los entrenamientos.
de la gestión también de riesgos, en todo ese frente preventivo. Pero también hay otros dos frentes que son la detección, el monitoreo y la auditoría y la mejora continua, que también es importante que lo tengamos como allí presente. Lo que dice Juan Carlos es cierto, es un tema también muy preventivo y en un primer espacio estamos hablando de un frente preventivo, es decir, cómo yo implemento el programa, cómo yo igual lo socializo con el resto de la organización, cómo tengo en cuenta también el mismo contexto de la organización, el tamaño de la empresa, cómo tengo en cuenta antes de la implementación cómo realmente opera mi organización. Si mi organización es opera solamente a nivel local, opera a nivel regional o a nivel, obviamente, global. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y en ese frente de prevención, hay unos puntos donde nosotros hacemos mayor énfasis y tiene que ver con el tema de las comunicaciones, por ejemplo, los entrenamientos. Es decir, cómo yo, después de que hago la implementación, también les socializo a mis colaboradores o a los empleados de la normativa o de la implementación o de esta ISO en mi organización. Porque pasa y es muy frecuente que las empresas implementan pero no hay mayor conocimiento, todo se delega en una función. Yo no sé si para Costa Rica quizás opera esta, yo creo que sí. Acá en Colombia esa figura descansa sobre el oficial de cumplimiento, por ejemplo, que es como la persona que tiene que llevar al frente o liderar la implementación del proyecto, pero a veces tiende a delegarse tanto sobre este rol o sobre esta posición del oficial de cumplimiento que el resto de la organización, tanto alta dirección como empleados, colaboradores y demás, pues piensan o no son tan conscientes del papel que juegan en esta implementación así o ya en la puesta en marcha pues de la norma o de la ley, por así decirlo. Entonces, es importante que allí también se involucre la alta dirección, por ejemplo, que desde el inicio no solamente la implementación sea por cumplir o porque necesitamos tener esa ISO implementada dentro de la organización, como una exigencia quizás de otras empresas o en el mismo relacionamiento empresarial, sino que también como parte de la cultura de la empresa se haga esa implementación, pero la alta dirección juega un papel muy importante y es que finalmente son ellos los que dan el mensaje de cómo queremos hacer las cosas en la empresa. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo hacemos nuestros negocios? ¿Cómo nos relacionamos? Eso es súper importante también tenerlo en cuenta. Así que de esa misma manera, esas comunicaciones y estos entrenamientos no solo se quedan para quizás anualmente hacerlos o periódicamente, sino que se van volviendo parte de la cultura, se van volviendo parte de la estrategia para que la organización esté alineada en este sistema que se ha implementado o se está implementando en la compañía. Sí, me decía un amigo a quien quiero mucho, que ya descansa en paz, Fernando Salas, él siempre me decía, Juanca, es que su nombre no termina, ¿verdad? Usted no termina la presentación de su nombre cuando usted se muere, su nombre lo persigue a usted después de muerto, ¿verdad? Eso es una realidad. Y a veces las personas no valoramos ese tipo de cosas. Yo frecuentemente hago la pregunta en los cursos de ética, cuando me hacen el honor de invitarme, si las empresas tienen ética, ¿verdad? Entonces siempre hay una discusión, no porque son personas jurídicas, pero es que hay un tema importantísimo a la hora de analizar esto, y es que la gente relaciona a los dueños de las organizaciones con el nombre de la organización. Entonces, efectivamente, pues podríamos decir que sí, por ser personas jurídicas no tienen presencia y demás, pero sí es muy importante para los accionistas de las organizaciones mantener eso.
Ya que usted, doña Mónica, ha comentado, ha hecho algunos comentarios sobre el tema, vamos a entrar un poco en la materia que ustedes más dominan, ¿verdad? Y es el tema de la implementación. Cuando uno lee la norma y la revisa y la estudia y le da mucho detalle a la norma, uno se va dando cuenta que hay un eje, digamos, básico en la norma, y es la matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo se maneja desde la implementación y en qué grado de la implementación. ¿Es al inicio, es a la mitad de la implementación o es al final de la implementación, cuando se trabaja o cuando se desarrolla, digamos, porque más que trabajarla, hay que desarrollarla, ¿verdad? Hay que investigar para poder establecer la matriz de riesgo. Claro que sí, nosotros, y en este caso, pues voy a poner como desde el ejemplo cómo nosotros lo hemos venido trabajando. Nosotros trabajamos en 7 u 8 fases más o menos, y hacemos una fase inicial que es de diagnóstico, es decir, en este diagnóstico, y la norma también nos habla de la identificación de ese contexto de la organización, es decir, necesitamos entender y saber cómo opera la organización, dónde opera, cuál es el tamaño de sus operaciones y cuál es el tipo de relacionamiento que tiene la organización, ¿no? Entre otros, obviamente, temas que tienen que ver con ese contexto. Esto es súper importante, partir conociendo la empresa. Por eso, el programa, el antisoborno en este caso, los programas de cumplimiento, los programas anticorrupción, son a la medida de la empresa. Y acá hago un llamado a un tema que es muy importante, y es que, claro, si uno busca por Google un manual de cumplimiento o un programa o una matriz de riesgos, puede encontrar mucha información. Pero mi programa o lo que yo tengo en mi empresa, la matriz de riesgos, el manual, tiene que ajustarse a lo que mi empresa hace, a la operación de mi empresa. Por eso ese contexto es súper importante. Yo allí debo conocer todo el andamiaje, pues, de la empresa, cómo opera mi empresa. Luego nosotros trabajamos una fase de gobernanza, y en esa gobernanza entonces alineamos el programa, o vemos cómo se va a implementar el programa para poderlo alinear con el código de ética, si es que existe, con los valores corporativos, que toda organización siempre tiene unos valores corporativos, y allí vamos en una segunda fase. Y en una tercera fase hacemos todo el trabajo de gestión de riesgos. Pero todas las fases anteriores, desde la 1, que es donde hacemos todo el contexto de la organización, son los insumos, y es parte del insumo vital e importante para construir la matriz de riesgos. Es decir, acá podemos hablar de una etapa 3, donde yo hago este trabajo de encontrar, identificar, analizar los riesgos. Estos riesgos, lo que yo hago es, nosotros lo hacemos en la práctica, es con los diferentes procesos que conforman la organización, identificamos los riesgos. Es decir, yo no identifico los riesgos sola, o yo no traigo los riesgos para que solamente los validen, sino que yo en trabajo con el equipo de la empresa, pues identifico los riesgos y los plasmo sobre esa matriz, que es la que Juan Carlos nos está hablando. Porque parte vital de cualquier programa, vuelvo a decir, anticorrupción, antisoborno, programa de cumplimiento, tiene que ver, su eje central es la identificación de los riesgos, porque ahí es donde yo voy a poder entonces definir cuál es mi estrategia dentro de ese programa, cómo le voy a hacer frente a esos riesgos identificados, cuáles van a ser los controles que yo voy a tener implementados, controles que van más allá solamente de las políticas y los procedimientos, ¿no? Cómo realmente además yo los voy a poder llevar a cabo. Entre esos, por ejemplo, un tema de debida diligencia. Entonces, ese tipo de controles se van identificando y se dejan plasmados en la matriz. Pero la matriz no pasa, siempre nosotros también decimos que
El programa de anticorrupción o antisoborno no queda pues escrito en el manual e identificados los riesgos queda para guardar en la gaveta, sino que es un programa que debe ser dinámico, es decir, yo debo en la organización tenerlo en cuenta. Si hay cambios normativos, si hay cambios en la misma operación de la empresa, yo debo también ajustar y tener en cuenta ese tipo de riesgos, o si mi empresa se ve expuesta a nuevos riesgos, pues yo debo identificarlos dentro de la matriz. Esta matriz no es la identificamos, trabajamos y ahí quedó, sino que yo debo hacer un monitoreo también sobre esos riesgos identificados, además de también socializarlos con las áreas o los diferentes procesos que participaron y que además estén enterados de cuáles son sus riesgos. Casi la mayoría de organizaciones son conscientes de los riesgos que se presentan. Por eso esa etapa donde nosotros trabajamos directamente con las diferentes áreas o procesos de la empresa, pues es importante porque ellos sí que saben qué es lo que sucede realmente, dónde se puede presentar, dónde se puede materializar algún tipo de riesgo. Sí, como le decía doña Mónica, revisando uno, estudiando la norma y viendo todo lo que hay que hacer para poder llegar a culminar, ¿verdad? Yo tengo una interpretación de la norma, ¿verdad? Yo veo la norma como un trípode de verdad, donde tenemos la organización, tenemos a la firma implementadora y tenemos la firma certificadora. Pero como usted bien dice, tiene que venir de la alta gerencia y es ahí donde nace el compromiso, porque una organización efectivamente se logre, digamos, logre llegar a alcanzar la meta de la certificación. Antes debo recordarles que parte de ese cambio y de esa estructura, y para ese tipo de cosas las organizaciones pueden contar con empresas como Cyberfood, que tiene un fabuloso sistema de factura electrónica, y Tecapro, que tiene un ERP que es maravilloso para la parte de fortalecimiento en la administración. Una pregunta importante, doña Mónica, porque nosotros tenemos el 96 o 94% de las empresas en Costa Rica son pymes o mipymes. En cuanto a la implementación de la norma, ¿existe alguna restricción o alguna, no sé, para decirlo, alguna norma o algo que diga que la norma ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Anticorrupción, solo se puede implementar en organizaciones muy grandes o se puede implementar en cualquier organización? No, la ISO no es restrictiva en ese sentido. En realidad dice que esta ISO se puede implementar en empresas pequeñas, medianas o grandes, ¿sí? O sea, no siempre, yo creo que hace unos años atrás hubo siempre como el pensamiento de que solamente las empresas grandes eran las que implementaban esos programas, porque eran las empresas que lo necesitaban. Como que allá se presenta, o acá, por ejemplo, en Colombia siempre se decía, al igual que con el sector público, me imagino que en Costa Rica pasa igual, como que no. Esos temas se deben trabajar en el sector público porque el sector público es el sector que es corrupto. Pero no, los años, los estudios, las mismas ISO, las mismas normas han venido hablando de temas súper importantes y es, ojo, la corrupción no solamente se da en lo público, sino se da también en lo privado, o sea, es decir, el privado también está ahí presente, también puede ofrecer, también puede participar dentro del esquema de soborno, de corrupción. Entonces, importante es, las empresas pequeñas, medianas o grandes pueden y deben implementar la ISO 37001, claro que sí, por un tema de reputación y también por un tema, y es que en este mundo globalizado, las grandes empresas que contratan a nuestras empresas, porque acá en Colombia también este tema pasa, la mayoría de las empresas son empresas pequeñas y pymes, es decir, medianas, las grandes empresas cada vez van exigiendo
que estas empresas que están dentro de su cadena de valor tengan implementados este tipo de programas. ¿Por qué? Pues porque es una forma también de resguardar, obviamente, la operación del negocio. Tanto los grandes están cuidando y están exigiendo a los pequeños, por tanto, los pequeños, los MIPYMES y los pymes deberían tenerle implementada este tipo de normativa. Acá en Colombia, vuelvo y repito, antes las grandes empresas eran las que tenían ese tipo de programas. Por ejemplo, hablando de los programas de cumplimiento, estábamos hablando casi la mayoría de empresas eran del sector farmacéutico, por ejemplo, o empresas petroleras. Ahora las empresas pequeñas y medianas han tenido que hacerlo porque estas grandes empresas les están pidiendo dentro de su cadena de valor que se implementen los programas. Así que sí se puede implementar. Por eso el contexto es importante. Por eso el no tener un programa o el tener un programa que se ajuste a la necesidad de mi empresa y al tamaño de mi empresa, a la operación de mi empresa. Por eso es importante tener esos puntos, son importantes a la hora de la implementación. Pero sí, la respuesta es sí, sí cabe y sí pueden implementarlo las pequeñas, medianas y grandes empresas. Doña Mónica, y como para ir cerrando un poco el tema de implementación, la otra pregunta sería, por la experiencia de ustedes, ¿cuánto es? Primero, lo ideal sería que las empresas estén iniciando el proceso antes de que se los pidan, porque no es que a usted le dicen, yo necesito Correcto. que mis socios comerciales, ¿verdad?, sean, para usar términos de la norma, una parte interesada, que son los socios comerciales, tenga la certificación, entonces la tengo dentro de 15 días. No funciona de esa manera, ¿verdad? Y según la experiencia de ustedes, ¿cuánto tiempo puede tardar una pymes, una empresa mediana? Yo sé que la primera respuesta va a ser, depende de la operación, depende de... Pero ¿qué hablamos? ¿Hablamos de meses? ¿Hablamos de años? No, hablamos de, claro, primero depende del tamaño de la empresa, pero en realidad más de los procesos de la misma empresa, ¿no? No es lo mismo tener, no sé, 4 o 5 procesos en mi empresa, que de pronto estamos empezando y es pequeña, a una empresa donde hablamos ya de 10, 12, 15 procesos, por ejemplo. Así que podemos estar hablando alrededor para la implementación de 12 a 16 semanas para la implementación, haciendo un trabajo, vuelvo y repito, consensuado con la misma empresa. Esquemas de entrevistas, esquemas de trabajo, de revisión, de validación y de socialización con los equipos. Eso es la implementación. Y la maduración, obviamente, del sistema, pues va avanzando y va, obviamente, a medida que después de su implementación, pues va tomando más forma y se va adaptando también a la misma operación de la compañía, ¿no? Es decir, estamos hablando de que un programa y también que logre interiorizarse en la compañía, estamos hablando 2, 3 años, 4 años. Por eso el proceso de comunicaciones y de formación es importante. Hacemos mucho énfasis en eso. Es importante. Yo no puedo capacitar a mi gente en tema antisoborno, a mis empleados, a mis colaboradores anualmente, que es lo que acá a veces pasa mucho. Bueno, yo creo que pasa en muchos países, sino que yo permanentemente pues les estoy hablando, contando, diciéndoles a través de las mismas comunicaciones, en los entrenamientos. Es decir, el programa debe volverse parte de la operación de una compañía. Importantísimo el tema que usted menciona, ¿verdad? La norma hace mucha referencia cuando habla de los colaboradores, de la contratación, de la importancia de tener una capacitación permanente, ¿verdad? De que las personas tengan conciencia del esfuerzo que hace la organización para poder tener y que se cumpla con los objetivos del sistema de gestión antisoborno. Doña Mónica, don Kevin, en este momento quisiera incorporar al ingeniero don Alberto Guevara Valencia
Don Alberto también es de su país, colombiano. Don Alberto representa a la firma CMD. Ellos, debo decir que don Alberto CMD es una firma que es certificadora de la norma, que es el otro vértice importante cuando hablamos de la puesta en funcionamiento de un sistema de gestión antisoborno, hablando de la norma ISO 37001-2016. Don Alberto es una persona con muchísima experiencia, que además es presidente del Comité Técnico Nacional 256 en Colombia ante la ISO, que se encarga de la gestión de las normas ISO 37001, ISO 37301 y la ISO 37002. Y como les decía, bueno, aparte de que tiene muchísima experiencia, don Alberto es el representante de la firma CMD. Buenos días, don Alberto. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias. Un saludo muy especial a Mónica y a ustedes, Juan Carlos y Kevin. Muchas gracias, don Alberto, y muchísimas gracias por acompañarnos. Ya hemos conversado un tiempo interesante con doña Mónica con respecto a la implementación, ¿verdad? Que es en este punto la base del trabajo que viene a realizar la firma certificadora. ¿Cuán importante, don Alberto, es que digamos, el proceso de implementación de la norma? Bueno, ese realmente es quizá el proceso más importante. Un proceso de implementación de la norma ISO 37001, un buen proceso es fundamental, puesto que la certificación no es el punto final del camino. Es más, yo diría que la certificación es el punto inicial en el camino, puesto que nosotros como organismos de certificación lo que hacemos es hacer una evaluación. Nosotros llegamos a la organización de manera presencial o de manera remota, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses, en la que hemos perfeccionado mucho las técnicas de auditoría en remoto. Nosotros llegamos a la organización a hacer una corta evaluación. Nosotros estamos 2 días, 3 días, 4, 5 días, dependiendo del tamaño de la organización. Y básicamente confirmamos a partir de un buen muestreo si efectivamente existe un sistema de gestión antisoborno capaz de cumplir con los requisitos de la legislación, de la reglamentación, del compliance de la organización y de los requisitos de la norma ISO 37001. Al nosotros otorgar la certificación, esta tiene un periodo de vigencia de 3 años, pero anualmente hacemos una visita de seguimiento para que podamos confirmar si efectivamente dicho sistema de gestión antisoborno sigue en full operación. Pero el éxito en la certificación inicial, como en las auditorías de seguimiento y en las renovaciones que se hacen cada 3 años, está en la gran fortaleza que tenga ese sistema de gestión desde el momento mismo de la implementación. Don Alberto, nada más, con permiso, quiero agradecerle a doña Mónica que nos haya acompañado el día de hoy. Doña Mónica, muchísimas gracias. Tenemos claro, con toda la pena del mundo, de que usted tiene un compromiso laboral, pero de veras que le agradecemos infinitamente esta primera intervención. Créame que no es la última, ¿verdad? No es la última. Muchísimas gracias, doña Mónica, y le damos el pase para que se... A ustedes muchas gracias y un feliz día. Claro que sí, estaremos en otros espacios próximamente. Gracias. Gracias, doña Mónica, que esté muy bien. Gracias. Don Alberto, ya cuando entramos ahora, ya cuando hablamos del proceso de implementación, establecemos la matriz de riesgos y viene ya el proceso de...
Mi presidente, don Kevin Chavarría, es auditor, ¿verdad? Y entonces a él le encanta esta parte, ¿verdad? A mí no tanto, a mí me hace muchísima gracia el tema de la implementación, ¿verdad? Pero don Kevin, vea la sonrisa cuando habla uno ¿verdad? De la parte esta de ir a ver si cumple o no cumple, ¿verdad? Estamos hablando de auditoría casi que de la más pura, don Kevin, don Alberto. Sí, a mí me parece que sí, prácticamente la más pura, nada más que enfocada a un tema que, como mencionamos al puro principio, tiene mucho que ver en estos momentos, porque los conocedores del tema dicen que estamos en la era de la corrupción. Así es. No es que antes no hubiera corrupción, es que ahora hay corrupción de niveles muy altos, niveles que la gente cuando se da cuenta se queda asustada. Entonces, este tema antisoborno es muy importante para de alguna forma poder contribuir a lo que tiene que ver con la ética en los negocios, que es tan importante. Y vieras que la ética en los negocios sí da frutos, la ética en los negocios da réditos mucho más que cualquier persona que de alguna forma quiera hacer una jugada que le va a causar un beneficio, pero si se da cuenta y ve las demás empresas que sí trabajan con ética, los beneficios que da son muchos mayores. Lo que pasa es que ese es un comportamiento, un patrón que usted ahora venía hablando, que tienen ciertas empresas, y aunque son empresas jurídicas, sí tiene un órgano vivo que son sus accionistas, los dueños, y también los colaboradores. Entonces, adelante, don Alberto. Así es, y muy interesante lo que plantean. De hecho, las técnicas de auditoría que nosotros utilizamos en los sistemas de gestión están contempladas fundamentalmente en dos normas, ambas normas ISO, la una la 19011, la otra la 17021, parte 1, pero el origen de estas normas son las normas de auditoría generalmente aceptada. El origen de estas normas proviene de todo el ejercicio de la auditoría contable. De hecho, de la mía. yo tengo la suerte, además de mi trabajo cotidiano, diario, al frente de una firma certificadora, también en los viernes en la noche y los fines de semana trabajo en unas universidades y participo en unos grupos de investigación. Incluso recientemente generamos un trabajo haciendo la adopción de una figura que existe en la auditoría contable, que no la tenemos en la auditoría de los sistemas de gestión, y es la abstención del dictamen. Nosotros estábamos tratando de incorporar esa figura, denominando la abstención de conclusión, porque está perfectamente definida en su entorno, y a nosotros aquí nos falta una figura como esta. Pero ya digamos, esa abstención es algo parecido a la opinión. A la abstención de opinión. A la abstención de opinión en una auditoría financiera. Exactamente, claro. Para nosotros el ejercicio de auditoría consiste en evaluar sobre la base de evidencia disponible. Nosotros debemos concluir sobre la base de las evidencias que puede aportarnos la organización que se quiere certificar, y por supuesto aquella información que nuestro auditor es capaz de encontrar y analizar. Sobre la base de esa información nosotros debemos concluir sobre si ese sistema de gestión realmente cumple con los requisitos de la norma ISO 37001. Pero existen casos, por ejemplo, donde nos pueden ocultar información. Existen casos donde hay una denuncia de un hecho de soborno al interior de una organización y la organización se abstiene de presentarnos el reporte y la investigación posterior, y nos quedaríamos nosotros con un vacío muy grande, porque un auditor no podría generar su conclusión, opinión, como la denominan ustedes. El auditor no podría generar su conclusión a sabiendas que hay una información no suministrada que puede afectar de manera significativa el resultado. Nosotros en general actuamos de una manera muy tranquila. Nosotros en el ejercicio de auditoría para la certificación entendemos que somos parte de la organización, como lo denominan modelos como el COSO, por ejemplo.
bajo el Ajá. esquema de las líneas de defensa. Nosotros entendemos que nosotros nos podríamos constituir en una cuarta línea de defensa. Y no nos llamamos línea de ataque, nos llamamos línea de defensa. Porque con nuestro trabajo estamos aportándole a esa organización a mantener su integridad, a mantener toda su estrategia ética que la va a llevar a conseguir unos beneficios, unos objetivos de mucho más largo vuelo. Don Alberto, eso es ver el vaso medio lleno, ¿verdad? No medio vacío. Esa es la realidad, ¿verdad? Así es. Pensar en positivo. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan en la charla que estamos, gracias a los patrocinios de Cyberfood con su sistema de facturación electrónica y gracias a Tecapro, que tiene un ERP que sirve de muchísimo apoyo para las organizaciones. Don Alberto, aterrizando ya, porque hemos caminado un poco por el tema de la implementación, de los requisitos, podemos hablar de debida diligencia, podemos hablar de alta dirección, podemos hablar de un montón de cosas, que es parte del trabajo y de las cosas que hay que tener, es generar la matriz de riesgos y sobre ella fundamentar todo el trabajo de la implementación y del sistema de gestión anticorrupción. Pero cuando ya hablamos del proceso de implementación, de certificación, don Alberto, que es la especialidad de ustedes, que hay que hacer la aclaración de por qué con doña Mónica hablamos del proceso de implementación y por qué con don Alberto hablamos del proceso de certificación y con Juan Carlos Malé Madrigal hablamos del sistema de la parte de auditoría, es porque hablando de ética y de anticorrupción y antisoborno, la firma que implementa no puede ser la misma firma que va a certificar, ¿verdad? Porque no es ético que una persona certifique su trabajo, ¿verdad? Pero don Alberto, cuando ya hablamos del proceso de certificación, ¿de cuánto tiempo hablamos aproximadamente en una, digamos, en una organización? Bueno, les repito, por lo menos en nuestro entorno, en este hermoso y democrático país, Costa Rica, el 90% de las empresas son pymes o mipymes, ¿verdad? Medianas empresas. ¿Cuánto es el tiempo aproximado que dura una firma como CMD en establecer la certificación? Aproximado. Claro, hay unas tablas internacionales, hay unas tablas que se extractan de otra norma ISO, la 17023, en las cuales el organismo certificador determina sobre la base de las características de esta organización que se va a auditar, cuántas horas de auditor requerimos. Las tablas comúnmente empiezan en 2 días para una organización muy, muy pequeña, de 1 a 5 personas, y se van incrementando en la medida que crece el número de personas dentro de la organización. Una empresa pequeña puede tener una auditoría de 3 días, 3,5, 4 días de auditoría de nuestra parte. Pero todo el proceso puede ser tan corto como 1 semana o tan largo como 3 meses. Y le voy a explicar por qué. Cuando nosotros llegamos, nosotros damos por entendido, nosotros no hacemos suposiciones. Nosotros asumimos, por cierto, que el sistema de gestión antisoborno está listo, está en operación, está funcionando. Por lo tanto, nosotros vamos con una clara condición y con una mente abierta, clara, a que vamos a entender lo que se hace en esta organización. Porque es que el soborno como puerta de acceso a la corrupción es un fenómeno muy complejo. El fenómeno del soborno y la corrupción los han definido muchos autores como un fenómeno mutante. Es decir, va cambiando con el tiempo y se va perfeccionando en la medida que más lo investigamos. Nosotros analizamos con detalle ese sistema de gestión. La organización nos solicita ser certificada, esa es parte de la regla del juego. Nosotros no le ofrecemos certificarlo. En las normas dice que nosotros debemos recibir una solicitud y presentarle una oferta.
Cuando la organización nos presenta esa solicitud, hacemos un análisis inicial de lo que en otras instancias también se conoce como debida diligencia, es decir, analizamos un poco listas restrictivas que no estén por ahí en listas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, en la lista Clinton, bueno, que no estén por ahí acusados de delitos de soborno con alguna figura jurídica como un principio de oportunidad, por ejemplo, los representantes legales o alguien de la junta directiva en algún lío judicial con temas de soborno, en cuyo caso pues le comunicaríamos a la organización que lamentamos mucho no presentarle una oferta. Luego de ese estudio, que es muy rápido, nosotros lo hacemos en 4 horas hábiles normalmente, se hace el cálculo de tiempos, le presentamos la oferta y esa auditoría se hace en 2 fases, en 2 etapas. La etapa 1, que dura entre el 10 y el 30% de la duración total, y ojalá una semana después hacemos la etapa 2, que dura el otro entre 70 y 90% del tiempo. Finalizada la auditoría podemos tener 3 posibles resultados. El primero, no hay ninguna no conformidad, es decir, pasaron limpios. Segundo resultado, existen algunas no conformidades de tipo menor. Las no conformidades menores son aquellas que no afectan realmente de forma significativa la capacidad de cumplir los objetivos antisoborno de la organización. En ese caso, cuando hay no conformidades menores, la organización prepara un plan de acción, nos presenta su proyecto de corrección y de acción correctiva. Nosotros lo revisamos, miramos que se vea consistente y con ese plan aprobado pasa a la revisión técnica de un comité de certificación, quien es el que decide otorgar el certificado. Eso significa entonces que una auditoría digamos, donde el resultado sea sin no conformidades o con no conformidades menores, podría obtenerse en una semana, en una condición de esas, una auditoría de unos 3 días, luego la revisión de las acciones que plantean, la decisión del comité del otorgamiento, una semana. Pero viene la tercera posibilidad, y es que se presenten no conformidades mayores. La no conformidad mayor es aquella no conformidad que realmente inhibe o reduce la capacidad de cumplir los objetivos, como por ejemplo grandes debilidades en la matriz de riesgos, que la organización realmente no haya identificado los riesgos de soborno que realmente son significativos y que se haya centrado en riesgos irrelevantes. Nuestros auditores son expertos en el tema. Nosotros no simplemente miramos que haya una matriz ni de cuántas columnas es, eso no es el foco nuestro. Nosotros leemos lo que dice la matriz, miramos las medidas de control para los riesgos, evaluamos la eficacia de esos controles para la prevención del soborno. Y si hubiese un número muy importante de riesgos no identificados, eso podría ser catalogado una no conformidad mayor. Como también lo es, por ejemplo, que nunca hayan hecho una auditoría interna o que no hayan hecho una revisión por la dirección o que no haya designado una función de cumplimiento antisoborno, que en muchos casos lo llaman oficial de cumplimiento antisoborno. Para esas no conformidades, la organización dispone de hasta 6 meses para resolverlas, dependiendo de la magnitud. Podría ser un día, pero se podría extender hasta 6 meses en resolverlas y nosotros debemos regresar a hacer una auditoría adicional complementaria para evaluar el cierre. Por lo tanto, habrán casos donde un proceso que pudiendo haber tardado una semana se puede llegar a demorar 6 meses. Pero básicamente esas debilidades provienen desde el proceso de implementación. De ahí la importancia de tener un muy buen proceso de implementación. Claro, con todo esto que usted dice, se nota la importancia de que el proceso de implementación sea fuerte, ¿verdad? Porque esa es la base. Si el proceso de implementación se hace de una manera consistente y firme, el proceso de certificación es menos complicado, diríamos, nosotros los auditores, ¿verdad? De repente es como cuando llega llega a ser una auditoría, una organización que tiene procedimientos, que tiene manuales, que tiene manuales de procesos, manuales de puestos, y evidentemente a una
a una firma auditora, se le hace más sencillo el poder entender las cosas que estén pasando en la organización. Aquí volvemos al concepto que decía don Kevin de auditoría pura, ¿verdad, don Kevin? Sí, señor, claro que sí. Eso que manifiesta don Alberto y que usted bien menciona es importante porque en una empresa que sea pequeña, mediana o grande, si hay un marco normativo que defina lo que se está haciendo, va a ser más fácil para un auditor evaluar lo que tiene ya la empresa. Por eso don Alberto mencionaba las 4 líneas de defensa, que es importante también que una empresa las pueda definir, porque hay una cuestión que yo quería preguntarles a ustedes, y don Juan Carlos lo mencionó al inicio, le preguntó a doña Mónica, ¿el sistema anticorrupción se puede implementar en una empresa pequeña? Ella dijo que sí, pero muchas empresas, don Juan Carlos y don Alberto, tal vez no tienen muchos recursos para tener un sistema que sea bastante grueso, pero eso no quiere decir que no tenga alguito, por así decirlo. Entonces, habría que ver, y la pregunta va enfocada en esto, habría que ver si por lo menos, ahora que estamos con el tema de la anticorrupción, verificar que las empresas, incluso las empresas de servicios, don Juan Carlos, despachos contables y todo ese asunto de cualquier servicio profesional, puedan implementar una parte del sistema anticorrupción. Y la pregunta es, si yo lo implemento, ¿podría implementarlo y en algún momento certificarse? Porque la certificación pues tiene un costo. Pero que entonces alguien no diga, no, es que yo no puedo certificarme, entonces no hago nada. La idea es ver si se puede hacer, como dicen por allí, alguito. Claro, claro. Realmente la implementación de estas normas es a la medida. Yo escuchaba ahora a la doctora Mónica y ella decía que en Google se pueden encontrar matrices de riesgos y programas de cumplimiento. Claro, por supuesto que sí, pero es que eso es como ropa, como prendas de vestir prestadas. Uno se tiene que ponerla de su talla para que realmente le funcione. Miren, en Colombia por muchos años se han experimentado con la aplicación de estas normas ISO, incluso con recursos de cooperación internacional. Me recuerdo hace unos años, USAID de Estados Unidos aportó unos recursos muy importantes para proyectos de implementación en pequeñas empresas. Supongo que Colombia y Costa Rica tenemos más o menos la misma configuración. El más alto porcentaje de empresas en nuestros países son pequeñas empresas o microempresas. Y ellas son las que más mueven la economía realmente. Habían recursos de implementación, pero la exigencia del cooperante internacional era que se hicieran procesos de implementación muy sencillos y a la medida, pero certificables. Y se logró. Mire, nosotros en Colombia, CMD Certification, tenemos el 80% del mercado de la certificación en ISO 37001. Nosotros tenemos empresas certificadas de 3 empleados y se los puedo mostrar, empresas de 3 empleados. Así como tenemos empresas de 1.750 empleados recientemente. Y en ambos casos el auditor observa lo mismo. Lo que pasa es que lo observa a su medida. Miren, cuando nosotros hacemos una auditoría, manejamos como por capas. La primera capa es la evaluación objetiva, así, la evaluación puntual de los requisitos. Entonces miramos que identificaron los riesgos y que hay unos planes y que hay unos proyectos y unos programas. Y bueno, eso pues es lo que la norma lo pide. Pero nuestros auditores ven más en el fondo de qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay en esa organización. Normalmente nosotros no quedamos satisfechos cuando en una organización nos muestran un montón de cuadros que las personas no entienden. Eso es un muy mal indicador. Nosotros preferimos un cuadro sin muchos colores y sin muchos adornos, sin 3D y sin muñecos. Un cuadro en el que esté la realidad de la organización. Esos son los que nos gustan a nosotros, porque lo que nosotros miramos de fondo es en realidad el compromiso que tiene esa organización. Miren, previo a esta actividad me tomé pues el atrevimiento de indagar un poco
sobre cifras y datos costarricenses. Y encontré que ustedes se encuentran en un muy buen nivel de percepción ciudadana frente a los temas de corrupción, pero tienen unos lunares. Incluso, siempre hay un pero. exactamente. Siempre hay un pero, don Alberto. Incluso leía un comentario de hace unos meses, quizá, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que hacía una crítica muy fuerte contra el gobierno de Costa Rica y decía que tranquilamente en Costa Rica podrían estar malgastando año por año 1,5 billones de colones, que eso equivale al poco más del 4% del Producto Interno Bruto, en asuntos que no se ven tan claros, como compras mal planificadas, como transferencias no focalizadas que no dan unos resultados eficaces. Miren, ese tipo de cosas se ha demostrado alrededor del mundo que son las que más fomentan la corrupción. Un muy reconocido corrupto colombiano que ha sido capturado 2 veces en los últimos 5 años, un famoso contratista. Hace 5 años lo capturaron y le pidió perdón al país, y hace un mes lo volvieron a capturar y ahí está otra vez pidiendo perdón. En una de las entrevistas que él daba, él decía, mire, es que la corrupción no se va a acabar porque el cáncer sigue allí, mientras el Estado, mientras el gobierno sigan haciendo contrataciones no planificadas, mientras se sigan haciendo compras cuyo valor es superior al del mercado, cuando se sigan haciendo proyectos rápidamente sin una debida planificación y sin una veeduría, ahí están los recursos de la corrupción. Por lo tanto, ese tipo de indicadores como los que muestra el BID claramente muestran que hay una alta vulnerabilidad. Si nos vamos a las encuestas Banco Mundial, la percepción ciudadana en Costa Rica, claro, las encuestas más recientes Banco Mundial son 2010 para Costa Rica, pero muestran una muy buena percepción ciudadana frente a los temas de la corrupción. Eso significa que este es el mejor momento para que el país empiece a trabajar en ello. ¿Qué debe hacer la empresa de 3 personas o la de 1.500 personas? Lo mismo. Deben tener un compromiso muy claro y muy fuerte de tener 0 tolerancia al soborno y 0 tolerancia a la corrupción. Es la única forma en que vamos a ser capaces, entre todos, de salir adelante con las metas de desarrollo sostenible. La Organización de las Naciones Unidas, en la década de 1980, hizo un análisis de cuáles eran los factores que más fuertemente incidían sobre el desarrollo en el planeta. Y concluyó que en el top 5 de los peores problemas que tenemos en la humanidad y que más inhiben nuestro desarrollo están la corrupción y el daño ambiental. De allí que en los últimos 40 años la lucha contra la corrupción y el mejoramiento ambiental se han convertido en prácticas sistemáticas, y lo mejor que podemos hacer es contribuir frente a esas iniciativas. Amén por eso, ¿verdad? Amén por eso. No, rápidamente, nada más Sí. interesante para que la audiencia recuerde y vea que don Alberto acaba de mencionar que esto es como hecho a la medida. Puede ser a empresas de 3 personas en ADP, Bueno, o sea, hasta donde sea. hasta donde lleguen. Sí, en la norma, otra vez, ¿verdad? Porque esto tiene que hacerlo uno, revisar la norma, volverla a leer, estudiarla, hablar con personas, con don Alberto y doña Mónica, que son los que saben y que pueden transmitirle, además que no son egoístas, que eso es un tema muy importante para nosotros. Y entonces uno comienza a revisar, y en la norma, bueno, y conversando también con el doctor Arturo Martínez, a quien le mando, es colega suyo y colaborador en algún momento en su organización, le mando un caluroso saludo. Fue parte de la formación de los formadores con los que estuve yo en el proceso de certificación de la auditoría, y él nos decía que efectivamente, revisando la norma, se puede certificar un proceso de la organización, ¿verdad? No precisamente hay que certificar toda la organización. Digamos que es un poco al estilo, digamos, al estilo en que trabajamos las pymes. Usted puede comenzar a certificar un proceso o
a ver, implementar un proceso, certificarlo e ir poco a poco, depende del tamaño de la organización. Don Alberto, ¿habrá, como preguntaba don Kevin, no hay restricción para eso o sí la hay? No hay ninguna restricción y es correcta su afirmación. Y también un saludo a Arturo si nos está observando, seguramente sí. Arturo es un gran amigo, además de un gran profesional. Ambos hemos participado desde hace como 6 años en el comité de normalización que construyó la norma 37001. Hemos venido trabajando de la mano y nos encontramos permanentemente, aunque él ahora laboralmente está en otro sitio. Nos seguimos encontrando en estas lides. Pero sí, es cierto. Una organización puede elegir, pero puede elegir una línea de operación, una línea de negocio, un conjunto de actividades dentro de su organización para hacer aplicación de esta norma. Por supuesto, lo puede utilizar a manera de laboratorio interno, puede decir, hagámoslo para esta línea X o para esta actividad particular o esta función, y miramos cómo nos va y luego lo vamos ampliando. Es perfectamente viable. La norma 37001 da una orientación y, como mencionaba la doctora Mónica ahora, lo primero es el análisis del contexto. Ese análisis del contexto consiste en analizar estratégicamente hacia dónde nos dirigimos, dónde quiero estar dentro de 5 años, qué quiero estar logrando dentro de 5 años y para ello, ¿qué necesito? Cuando estoy determinando el qué necesito, empiezo a encontrar algunos factores que impulsan esa estrategia. Cuando dentro de esos factores me surge, por ejemplo, una mejora reputacional o una mejora en términos de resultados financieros por una mejor optimización dentro de los procesos, las normas antisoborno tienen un papel protagónico para esto, porque si yo ejerzo un control mayor sobre prácticas de soborno para hacer que esto se reduzca, ojalá a ceros, eso mejora indiscutiblemente la reputación, lo cual hace que yo pueda conseguir mi propósito superior. O cuando yo logro identificar en mi información financiera que hay algunos datos que esto no cuadra, estamos dándole salida a unos recursos, pero yo no encuentro cuál es el origen de esto. Pues mal pensando un poco uno podría concluir pues que esto está saliendo por el camino del soborno, la corrupción. Si por allí nosotros somos capaces de implementarlo, va a tener el mayor impacto posible. Esas son las actividades o las líneas de operación donde debería priorizarse, donde debería iniciar y usarlo como laboratorio. Pero igual no es una condición obligatoria. La organización puede entrar a determinar ese alcance de aplicación y de certificación e irlo incrementando progresivamente. Sí. Ahí habría que analizar cuáles son las actividades sensibles, de repente, la actividad principal, ¿verdad? En realidad, volvemos otra vez al punto de la importancia de que la alta gerencia esté realmente identificada con el propósito de tener una prevención en este tipo de actividades que no son válidas, pero están implícitas a veces en las actividades. Hace unos días en un programa que compartí con una colega, con Rocío Quiroz, a quien le mando un abrazo, hablábamos de que hay actividades como una actividad ahí de traer cosas de afuera que tiene implícito el pago de algo para que se mueva muy rápido. No estoy descubriendo el agua tibia, ni estoy mancillando la honorabilidad de ninguna persona, pero es algo que viene implícito. Ya culturalmente la gente relaciona que hay que pagar eso para que camine rápido lo que estoy trayendo. Cuando entramos a tratar de cambiar la cultura, se siente muy bien cuando uno hace las cosas bien, ¿verdad? De la manera correcta, uno se siente muy bien. Y al final, como conversamos desde el principio,
Esto es un tema que va a perseguir a los accionistas, que va a perseguir a los dueños de las empresas, que va a perseguir a la alta gerencia, porque cuando sale una noticia de alguna cosilla ahí que no huele muy bien, eso permea hasta los mensajeros. La verdad que cuando uno va ahí en el carro y ve y sale una noticia y se encuentra un camión de alguna de esas empresas, uno de inmediato hace el ejercicio de pensar en que están, ¿verdad? O sea, eso está implícito. Don Alberto, vea, usted sabe, en este tipo de cosas, yo pienso que podríamos seguir hablando unos 3, 4, 10 días o no sé, meses seguidos del tema. Esto es un tema riquísimo. No hemos hablado de la debida diligencia, de la responsabilidad de la alta gerencia, de las no conformidades, de la mejora continua, de la auditoría de los procesos, después de su proceso de certificación, el proceso de auditoría para continuar con la certificación, ¿verdad? O sea, que podríamos hablar unos 3 o 4 días, pienso yo, seguidos sin parar, ¿verdad? Apenas ahí para medio comer algo. Pero el tiempo es, es así de cruel. Don Alberto, una reflexión final para cerrar esta charla que, como con doña Mónica, es la primera, pero esta no va a ser la última. Así es. Miren, la lucha contra el soborno es una lucha estratégica. Esto no salió como el as bajo la manga de ningún autor ni de ningún grupo de personas. Esto fue una estrategia muy inteligente, una estrategia pensada por personas de muchas organizaciones, Banco Mundial, OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional. Muchas personas de estas organizaciones en muchas de sus reuniones concluyeron que la corrupción es un fenómeno gravísimo que afecta al desarrollo. Pero ¿cómo combatir a algo que ni siquiera puedo ver? ¿Cómo combatir a algo que va cambiando su forma de operación en la medida que pasa el tiempo? Y se encontró que hay una gran relación entre las prácticas de soborno, las prácticas del fraude externo en relación con la corrupción, y se dijo, ¿qué tal si empezamos a combatir primero el soborno como una práctica mucho más pequeña, lo cual hará que se cierren algunas de las puertas de acceso a la corrupción y así podemos debilitarla, fragmentarla, dividirla, divide y vencerás? Estas iniciativas, ISO 37001 es una estrategia muy estructurada que realmente vale la pena para todas las organizaciones en el país. Vale la pena en términos de pensar en el futuro y en el desarrollo. Hoy tenemos un planeta con 7.500 millones de personas con una capacidad instalada de un poco más de 5.000. Estamos casi con el 50% de sobrepoblación. Hoy necesitamos unas prácticas éticas de convivencia y de desarrollo bien distintas a las de hace 30 o 40 años. Por lo tanto, entrar en esta dinámica de una norma como ISO 37001 es un paso firme que da cualquier organización y está realmente generando una contribución muy significativa para el desarrollo. Muchas gracias, don Alberto. En unos días vamos a conversar un poquito más del tema y vamos a tratar de traer la norma 37.301, que es compliance, y otras cosas más en las que están interrelacionadas. De mi parte, don Alberto, le agradezco mucho la compañía, igual que a doña Mónica. Estoy seguro que no va a ser la única, ¿verdad? Vamos a seguir con este tema. El colegio se ha ocupado de establecer contactos con el ICD, con su jefe, que son temas de responsabilidad de los contadores, porque nosotros como contadores, cuando sale una noticia de esas, todo el mundo comienza a relacionar, y el auditor, y el contador, y el administrador, que son profesiones que están relacionadas. De hecho, nosotros tenemos una unión de fiscalías entre el Colegio de Ciencias Económicas, Contadores Privados de Costa Rica, y el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, justamente porque nosotros tenemos una obligación común
en nuestras profesiones, y la gente no distingue del contador, el auditor y el administrador. Cuando hay una noticia de este tipo, dispara lo que se mueva, y lo que se mueva somos todos nosotros. Don Alberto, le agradezco mucho y nos estamos comunicando en los próximos días. Ha sido valiosísimo el aporte que ustedes hacen con nosotros para nuestros colegiados y para la población en general, porque esto no es un tema solo de contadores privados de Costa Rica, que somos casi 20,000. No, esto trasciende a los señores de contenido, a los que manejan las cámaras, como nuestro compañero Gustavo, ¿verdad? Y todas las organizaciones. Muchísimas gracias, don Alberto. Don Kevin. Sí, don Juan Carlos y don Alberto, muchísimas gracias por la participación de ustedes, que enriquece una vez más el contenido que tenemos de responsabilidad, que es difundir el tema que tiene que ver, como por ejemplo, lavado de capitales, la ISO 37001, antisoborno, los temas de la SUGEF, los temas que tienen que ver con los oficiales de cumplimiento, porque es una responsabilidad que tiene el Colegio de Contadores para con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado y también a los patrocinadores que muy gentilmente nos apoyan, como lo es Cyberfuel con su sistema facturación electrónica, en la cual la puede acceder en facturación profesional, y también Atecapro con su sistema ERP, que es un sistema de gestión administrativa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, DEVOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.